Conozco un poco bastante de la iglesia, gracias a los pastores Cetino por la invitación. Conozco un poco bastante justamente, decía el pastor David, por Eric. Eric, que ministra acá, me parece, los fines de semana. Él es un hijo espiritual mío de allá de Chile. Él era nuestro ministro de alabanza allá en la iglesia en Chile y lo sembramos para acá. Lo sembramos acá a los Estados Unidos y gracias al Señor ha sido de bendición. Yo soy pastor allá en Chile, hoy dedicado más a las misiones. Estuve pastoreando la iglesia por más de 12 años, pero hace ya 10 años, estamos con mi esposa ya 25 años en el ministerio y los últimos 10 años recibimos un fuerte llamado a lo que son las misiones, por lo cual en nuestra iglesia formamos y forjamos una pareja de nuevos pastores, los que hoy día ellos están pastoreando la iglesia y por lo demás lo han hecho mejor que nosotros. Con mi esposa nos empezamos a dedicar a las misiones. Hemos plantado iglesias justamente ahí en Chile, en Argentina y entramos ahora al Perú. Hace ya un mes atrás estamos trabajando también con 2 iglesias ahí en Perú. Así es que han sido 10 años de una larga e intensa función en lo que es el ministerio, porque cuando Dios habló con mi esposa a nuestras vidas, nos habló lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11, que cuando Él constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo hizo con un solo fin. Y dice que el fin es el preparar a los santos, el perfeccionar a los santos a la obra del ministerio. Y eso es la razón también por la cual he venido acá esta mañana, llevando a cabo a lo cual nosotros fuimos llamados, que es perfeccionar a los santos a la obra del ministerio. Me imagino que aquí hay hartos santos de Cristo. ¿No hay ninguno? ¿Hay muchos santos de Jesucristo acá esta mañana? Amén, ¿cierto? Todos somos santos en el Señor porque es la manera en cómo Él nos ve. Una cosa es como yo me veo y una cosa es como Él me ve. Por eso recién cantábamos esta hermosa canción que decía perdonados, redimidos, amados. Es la manera en cómo Él nos ve. Y somos nosotros de pronto los que no nos miramos de la misma forma. ¿Sabe? Hay cosas dentro de lo que es la perfección, y es por eso es que asumimos con mi esposa esta responsabilidad de trabajar en lo que es el perfeccionar a los santos, el trabajar, el forjar. Me encanta el trabajar en la preparación, en la formación de hombres y mujeres de Dios, llevando a cabo lo que Jesucristo nos comisionó en su palabra, que es ir y predicar el evangelio y enseñándoles aquellas cosas que de Él recibieron. Entonces, yo me apropié de esa palabra, he sido formado ya por más de 36 años desde que conocí a Cristo en mi vida. Y he sido formado, forjado, he participado en diferentes, estudié en institutos bíblicos, participado en diversas escuelas y todo lo que he recibido lo he entendido de parte del Señor, que ahora es tiempo de dar de gracias lo que de gracia también uno ha recibido. Y es por eso que esta mañana agradezco la invitación de los pastores, porque me gustaría colaborar en cierta manera en la edificación de la iglesia, en el desarrollo para el cual usted fue llamado, hermano. Dios no lo llamó por un accidente. Dios no lo llamó por una casualidad. Usted no es el resultado de un accidente de estar aquí esta mañana. Usted es un propósito de Dios. Usted ya estaba en la agenda de Dios y la Biblia dice que incluso desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía los ojos puestos en usted.
Por lo cual, cuando Cristo en el tiempo cumplido lo llamó a usted para estar aquí esta mañana, usted es parte del cumplimiento de lo que Dios tiene preparado para su vida. Usted está dándole cumplimiento a un propósito por el cual Dios lo llamó. Y si Dios lo llamó, tal cual como usted escribe en Mateo capítulo 10, si Dios lo llamó, Dios también a usted lo equipará. El llamado no viene solo, hermano. El llamado no es que Dios te llame y te diga, ven y bueno, siéntate ahí. No, el llamado es un paquete completo que nosotros debemos entender. El llamado viene con un equipamiento y también con una provisión. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él los llamó, luego los instruyó y luego les proveyó para llevar a cabo esa comisión. Por eso cuando Él los comisiona la primera vez, les dice, no lleven dinero, no lleven doble calzado, no lleven bolsas. ¿Por qué? Porque Él dijo, el obrero será digno de su salario. Por lo cual, Él cuando los llamó, también los formó y también les proveyó. Y si Dios te llamó, hermano, escúchame bien, Dios también quiere formar tu vida. Y con esa formación también vas a experimentar la provisión de Dios en ti. Por eso es que Jesús no tira palabras así al aire, a la arboleda. Jesús cuando habla lo dice desde la más sincera convicción de que lo que Él dice así va a ser. Y Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, absolutamente todas, te serán añadidas. Cuenta la historia, mira, quiero contarte una pequeña historia antes de citarte un pasaje bíblico para que esto parezca espiritual, porque si no cito un pasaje, pero cuenta la historia de una familia de 5 personas que viajaron desde Europa aquí a las Américas. Y venía el papá, la mamá y sus 3 hijos. Ahorraron dinero allá en Europa y dijeron vamos a las Américas y comencemos una nueva vida. Y cuando cruzaron y cuando se subieron al barco, compraron los 5 pasajes o los 5 tickets en ese barco, ellos decidieron ahorrar dinero para comenzar una nueva vida. Y en ese ahorrar de dinero, ellos decidieron comprar muchas galletas y mucho queso para el viaje, porque era un viaje de un mes. Entonces, todos los días cuando ellos estaban en el barco, ellos comían galletas y queso. Entonces llegaba la hora del desayuno y los hijos le decían, sus 3 hijos, mamá, ¿qué hay para desayunar hoy? Adivina qué es lo que había. Galletas y queso. Cuando llegaba la hora de la cena en la noche, le dijeron, mamá, ¿qué vamos a comer en esta cena? Adivina qué había. Galletas y queso. Y así todos los días comieron galletas y queso por un largo mes. Cuando faltaba un día para llegar al puerto, la esposa le dice a su marido, le sugirió, le dijo, mi amor, mañana vamos a llegar al puerto, ¿qué tal si hacemos un desarreglo económico y subimos al comedor del barco y comemos algo rico? Y como todas las esposas tienen ese poder de convicción con sus esposos, el esposo accedió. Y subieron al comedor. Y ahí estaban comiendo ellos en el comedor pollito, carne, arroz chaufa. Y estaban ahí saborizados de la comida. Y de pronto, como en todo barco, el capitán comenzó a pasearse por el comedor y les fijó su mirada en ellos porque no les había visto. Y les dijo, ¿y ustedes? Oh, capitán, lo que pasa es que subimos hoy porque quisimos darnos un banquete, mañana llegamos al puerto. Y el capitán le dijo, ¿y por qué no subieron los días anteriores? No, es que estábamos ahorrando dinero. Y el capitán le dijo, oiga, pero ustedes no sabían que el pasaje o el ticket que ustedes pagaron les daba derecho a la comida. Ahora,
Cuento esta historia porque muchas veces el precio pagado por Cristo en la cruz nos dio a nosotros todas las cosas. El pasaje o el precio pagado, el ticket pagado por Cristo nos dio acceso a todas sus promesas. Nos dio acceso a todo lo que Él tiene preparado para ti y para mí. Pero lamentablemente cuando nosotros no tenemos comprensión de esas promesas, vivimos una vida comiendo galletas y queso. Y todos los días nos levantamos comiendo galleta y queso y al día siguiente comemos galleta y queso y no nos damos cuenta de lo que Él tiene para nosotros, que incluyó en el ticket que Él pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso, mi amado hermano, usted ya ha sido enriquecido, usted ya ha sido amado, usted ya ha sido preparado por Dios para enriquecerle en todas las cosas. Creo que anoche todos estuvimos expectantes a las noticias que están sucediendo acerca de lo que está pasando ahí en Irán, ¿cierto? Y esto va generando en nosotros expectativas, para algunos temor, miedo, incertidumbre, pero cuando usted piensa en las guerras, cuando usted piensa en este tipo de situaciones, uno se pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Desde dónde nacen las guerras? Y las guerras, hermano, o los conflictos, lamentablemente ya vienen desde la naturaleza caída del hombre. En la tierra habían 5 personas, 5. Estaba Adán y Eva y sus 3 hijos. Habían 5 personas y ya habían conflictos serios. De hecho, un hermano mató a su hermano. Habiendo 5 personas, hermano. Y es porque el conflicto y la guerra proviene desde el corazón del hombre. Y quiero que vean el libro de Santiago. Vamos a ir viendo este pasaje del libro de Santiago, capítulo 4. ¿Lo proyectan acá en pantalla? ¿Lo buscamos acá? ¿No? Acá. Santiago capítulo 4, verso 1. Dice la Escritura, haciendo la pregunta el apóstol, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esa es la pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta es, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Las guerras, los pleitos, los conflictos, según la Escritura, nacen de nuestras propias pasiones. Nacen de nuestras propias emociones. Las guerras, los pleitos, como le describía recién, son el resultado de una naturaleza caída. Son el resultado de una naturaleza expuesta y fluyendo en el pecado. Las guerras y los pleitos son el resultado del desenfreno de nuestras propias emociones. Y es por eso que el apóstol en su sabiduría dice que esto sencillamente, ¿de dónde proviene? De nuestros propios miembros. De nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Y muchas veces, hermano, pareciera que, aunque algunos justificamos y decimos, es que somos demasiado pasionales, pero quiero decirte que la pasión, en lo que habla la Biblia, la emoción,
puede tener un control por nosotros. Cuando de pronto llegamos al punto de arrepentirnos, pedir perdón y decir, cuando hay un conflicto entre familias, entre matrimonios, padres con hijos, y decimos cosas que no pensamos o somos muy pasionales y hablamos desde la herida, de pronto llegamos a la frase de decir, perdóname mi amor, o perdóname, no es lo que quise decir. Y es porque cuando estamos heridos, estamos golpeados o ofendidos, muchas veces habla más nuestra herida que nuestro corazón. En esto, hermano, muchas veces cuando yo enseño a los líderes, estoy compartiendo uno de los capítulos, hermano, de una escuela que yo ejerzo, que es una escuela para formación de carácter en el liderazgo. Y lo que te quiero compartir esta mañana es parte de un capítulo de estas 28 lecciones que están en la escuela. Y cuando nosotros aprendemos que muchas veces no necesariamente tú debes escuchar las palabras, aprende a escuchar el corazón de lo que te están diciendo. El problema es que como no hemos sido entrenados en esto, lo primero que escuchamos, que son las palabras, es lo primero que nosotros reaccionamos. Pero hay veces que las palabras que te están diciendo, que pareciera, entre comillas, que fueran una ofensa, muchas veces esas palabras sencillamente están captando tu atención para decirte otra cosa. A lo mejor hay gente que es ofensiva en decirte cosas, pero su corazón está diciendo algo contrario desde la soledad en la cual esa persona se siente. Hay personas de pronto que se sienten marginadas, que se sienten solas, y para captar tu atención te dicen cosas que parecieran hirientes, pero lo único que esa persona te está diciendo desde el corazón es, hey, tómame en cuenta. Pero no necesariamente porque te quiere herir. Mira, cuando nosotros aprendemos a controlar estas emociones y estas pasiones, y empezamos a ser entrenados para poder controlarla, nosotros vamos a empezar a girar nuestro sentido de la vida y hacer un cambio en el chip, en la forma de pensar. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo es posible que nosotros podamos ponerle freno a nuestras emociones o nuestras pasiones? Es simple, hermano. Fíjese, le voy a poner este ejemplo. Una pareja de matrimonio discutiendo en la casa, tirándose los platos, y te dije, y yo te dije, y yo tenía la razón. Imagínense una pareja discutiendo fuertemente una mañana. De pronto suena el teléfono, y el hombre toma el teléfono y dice, ¿aló? Sí, aquí estamos, bien. ¿Cómo pudo cambiar esa situación? Si minutos atrás estaban tirándose las vajillas, los platos, y de pronto una llamada telefónica bastó para que todo ese caos dijera, aló, sí, no, aquí todos bien, sí, no, los niños todos bien, todo cambió, todo giró. ¿Y por qué sucedió? Porque sencillamente salimos de un escenario para pasar a otro escenario. El diablo, hermano, que es diablo, muchas veces a él le conviene a nosotros tenernos en el escenario de las emociones y las pasiones, porque es el escenario, el lugar que él se mueve mejor. Pero cuando usted aprende a salir de ese escenario y se mete en el escenario de la sabiduría de Dios, usted entra en el escenario de aprender a escuchar a Dios en medio de los conflictos, las situaciones comienzan a cambiar. Cuenta la historia de una mujer aquí en los Estados Unidos, en el estado de Alabama, de Montgomery, Rosa Parks, que fue una de las primeras activistas en cuanto a lo que fue contra el racismo existente en los Estados Unidos, por ahí por los años 40, 45.
Y la historia cuenta que Rosa Parks, ella iba sentada en un bus en aquellos años, en los años 40, 45, donde el racismo estaba tan, pero tan fuerte que de la mitad del bus hacia adelante, o mejor dicho, desde las 3/4 partes del bus en adelante, se podía sentar solamente gente blanca. Y las últimas 3 corridas del bus hacia atrás, se podía sentar la gente de color. Y eso era en todo orden de cosas. Habían restaurantes para gente de color, restaurantes para gente blanca, porque no podía en aquel tiempo existir esa mezcla, hermano. Y la historia cuenta que Rosa Parks, aquella mañana, iba sentada en aquel bus. Ella iba sentada esa mañana, una mujer cristiana, y de pronto subió un hombre blanco porque el bus comenzó a llenarse y el hombre, cuando ya vio que el bus estaba lleno, caminó donde estaba ella, y cuando ella estaba sentada ahí en su silla, el hombre con la rodilla empezó a golpearle sus costillas. Voy a golpearte no tan fuerte para que no. Y le hacía. Y ella se iba a parar de su silla y de pronto cuando iba a levantarse, Dios le habló y le dijo, no te pares. Y ella comenzó a quedarse ahí. Y el hombre comenzó a golpearla más fuerte. El hombre ya empezó a introducir su rodilla y empezó a darle puños. Y ella no se paró. Y fue tanto lo que sucedió en aquel bus que los otros hombres de color que estaban alrededor de ella comenzaron a defenderla. Se armó una pelea en el bus que terminó siendo la pelea de todo el estado de Alabama. Ella fue arrestada, los que estaban con él fueron arrestados. Aquella noche murieron un par de personas a causa de lo que sucedió adentro de ese bus. Cuando la Biblia dice, hermano, que Cristo Jesús a usted y a mí nos sentó en los lugares celestiales, y quiero que entiendas el verbo, no dice que Él nos sentará. Mira, búscame Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, o sea, Él ya nos amó. El verbo es que Él ya me amó, no es que Él te amará, Él ya te amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Cristo, número 1, nos resucitó y asimismo ya nos hizo. No dice nos sentará, dice ya nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él ya lo hizo por ti y por mí. Él ya nos sentó en aquellos lugares. Nosotros estamos sentados con Cristo y estamos ya posicionados por Él en el lugar en que Él a mí me asignó. Ahora el diablo va a querer sacarme de este lugar, va a querer enterrar sus rodillas, va a querer darme golpes de puños y va a querer solamente sacarme del lugar que Cristo me asignó a mí. Entonces mi emoción, mi victimización puede decir: ay Señor, no me estás oyendo, ay Señor, no me estás escuchando. Y cuando empiezas a hacerle caso a tu emoción, a tu pasión, vas a entrar en un estado de victimización, y lo que vas a hacer es rendirte frente al conflicto y vas a ceder el lugar que Dios
a ti ya te puso y te dio para lugar propio tuyo. Pero si tú permaneces ahí y dices, ay Señor, pero este es mi lugar, este es el lugar que Cristo me dio, Cristo me sentó en esta posición, y aunque vengan las pruebas, las tribulaciones, tú vas a decir, yo no voy a entregar mi lugar porque es el lugar que Cristo pagó por mí. Es tu lugar, hermano. Y tú no debes ceder al lugar que Cristo pagó por ti. El problema es que la emoción, la pasión que nos lleva a nosotros a vivir las guerras, porque de ahí provienen, de la emoción y la pasión. Pero cuando la emoción y la pasión es descontrolada, te saca del lugar de asignación. Entonces nosotros debemos ser enseñados en ejercitar los sentidos espirituales. Pablo nos enseña en todas sus epístolas la manera en que tú y yo tenemos como herramientas espirituales el trabajar en estas áreas. Él en muchos de los pasajes de las epístolas dice, muchachos, renueven el espíritu de vuestro entendimiento, renueven su mente, renueven la forma de pensar, porque si cambia tu manera de pensar, también va a cambiar tu manera de vivir. Él nos invita y nos dice, Romanos capítulo 12, verso 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a estos siglos, sino confórmate a esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Vístete, en la carta Filipenses dice, vístete conforme a la nueva criatura creada según Dios. Despójate de esa vieja naturaleza y vístete del nuevo hombre creado según Dios. En todas las epístolas Pablo nos da consejos apostólicos para que usted y yo cambiemos esa estructura y le demos dirección a esa emoción y pasión que muchas veces, tarde o temprano, usted va a tener que enfrentar. Hermano, yo no sé usted, pero yo por lo menos no soy de aquellos que abren la puerta e invito a los problemas a venir a mi casa. Yo no abro la puerta y digo, ¿hay algún problema por ahí que pueda venir a mi casa? Yo no creo que usted tampoco sea así. Pero los problemas llegan. Los conflictos llegan. El punto es cómo yo puedo aprender a trabajar en medio del conflicto. Cómo yo puedo aprender a trabajar y a fortalecerme en medio de la prueba. Y nosotros podemos sacar lo mejor de nosotros en medio del conflicto. Pero si usted no está dispuesto a cambiar, usted va a ser el mismo aquí y en la China. Cuenta otra historia, lo voy a llenar de historias esta mañana. Un hombre que estaba, un náufrago, en una isla solo. 30 años, su barco había naufragado y estaba solo en una isla. Y de pronto, para sorpresa, después de 30 años, aparece un barco. Baja el capitán con su tripulación y llegan donde estaba este hombre, solo. El hombre tenía una fogata y ellos vieron fuego. ¡Wow! Hay vida en esa isla. Y cuando bajó el capitán le dijo, ¿hay alguien más que vive contigo acá? No, dijo, vivo solo. Solo, sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 30 años. ¡Wow! Dijo el capitán. Pero recorriste toda la isla de extremo a extremo. Dijo, no vive nadie aquí. Solamente yo. Y el capitán comenzó a mirar y le llamó la atención porque habían 3 casitas o 3 chozas. 1, 2, 3. Sobre la colina. Wow, y el capitán le dijo, me llama la atención que tú digas que vives solo, pero yo veo 3 casitas hechas ahí sobre la colina. Le dijo, no, lo que pasa es que la de acá es mi casa, donde yo vivo. ¿Y la de al lado? No, dijo, esa es la iglesia a la cual yo me congrego.
Sí, dijo, sí, yo me congrego, asisto a esa iglesia. Y la que está allá, no, dijo, esa era la iglesia a la cual iba antes. Pero como tuve conflictos, me cambié a esta iglesia. ¿Cómo un hombre, hermano, estando solo, puede llegar a pensar de esta manera? Porque el problema, hermano, radica en nosotros. El conflicto está aquí. Podemos cambiar los escenarios, podemos cambiar los países, pero si no cambiamos nuestra forma de pensar, seguiremos viviendo en nuestra forma de vivir. Quiero que busque conmigo a ver, voy a dejar esto acá. Mejor voy a sacar mis lentes porque sin mis lentes. Marcos, capítulo 9, verso 30 al 34. Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 34. Ya quiero ir cerrando este tema. Amén. ¿Lo encontró? Dice como título en el 30, Jesús anuncia otra vez su muerte. O sea, eso quiere decir que él ya la había anunciado anteriormente. Ahora, él la anuncia otra vez. Y dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, escuche bien, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, ya habían llegado a la casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Sabe? Me llama mucho la historia aquí narrada, porque Cristo, hermano, les estaba revelando otra vez algo extraordinario. O sea, Cristo caminaba con ellos y Cristo les está entregando una revelación que es la misma que describe Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 2, cuando dice, cosa que ojo no vio, ni oído han escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cierto? Y Cristo les está revelando algo extraordinario y les está diciendo, muchachos, yo les estoy entregando un rema que les va a sacudir sus mentes, que les va a hacer explotar sus cabezas y les estoy diciendo que es necesario que yo vaya a Jerusalén, yo voy a morir en Jerusalén y al tercer día voy a resucitar. Y Jesús quedó. Pero ellos dicen que no entendían lo que estaban escuchando. Muy por el contrario. Dice que cuando escucharon eso, lo único que les quedó es que él iba a morir. ¿Y cuál fue la dirección a esa pasión y emoción de lo que estaban sintiendo en ese momento? Es que comenzaron a discutir entre ellos y van a decir, no, si yo voy a quedar a cargo de esto ahora. Cuando él muera, yo quedo a cargo. Y así comenzó la discusión entre ellos. No, tú no vas a quedar a cargo. Yo soy el regalón de Jesús.
No, si tú no, si tú tienes más carácter, Pedro, tú no vas a quedar acá, tú tienes malas pulgas, Pedro. No, yo creo que tengo todas las cualidades para ser el mejor, dijo Juan. Yo soy un hombre paciente. No, dijo Mateo. Yo soy un conocedor, manejo bien los libros, manejo bien las finanzas. Y así hubo una discusión entre ellos y el celote terminó con la conversación. Dijo, yo soy un terrorista, así que no se metan conmigo. Y entonces esa discusión fuera la que ellos llevaban camino a casa. Lo que Cristo les reveló acerca de su muerte y resurrección, que podría haber explotado su cabeza. ¡Wow! Nuestro Señor va a morir, pero al tercer día va a resucitar y estará con nosotros. Se convirtió en una pelea de quién iba a quedar a cargo. ¿Le parece eso familiar, hermano? Por lo menos eso pasa en Chile, hermano. No sé acá. Pero en Chile me ha pasado muchas veces que he tenido que estar solucionando conflictos de esta manera. Y es porque nuestra naturaleza caída, y volvemos al principio del Edén, porque esa es la labor del diablo, sacarnos de la posición asignada por Dios. Dios puso al hombre en el huerto y en ese huerto Dios lo llenó de bienes, de promesas, de riquezas, para que el hombre viva conforme a la naturaleza de Dios. Pero el diablo, como es diablo, quiso robar, destruir ese propósito y sacar al hombre de este huerto para que el hombre entrara ya en conflictos territoriales, en celos, y en lo que tuvo Caín de Abel. Celos a causa de la ofrenda que había preparado Abel, y cuando se dio cuenta que Dios miró con mejor agrado la ofrenda de Abel, él no halló nada mejor que matar a su hermano. Entonces, la naturaleza caída, pues ellos ya habían salido del Edén. Cuando Caín mata a su hermano, ellos ya no estaban en el huerto, no estaban en el Edén que Dios los había posicionado. Ya Dios los había expulsado a causa de la desobediencia que tuvieron en sus corazones. Y ellos comenzaron aquí a experimentar el resultado de sus propias malas decisiones. El hombre muchas veces vive el resultado de sus malas decisiones. Y es por eso que en esa situación, cuando Dios quiere darle un giro a nuestras vidas, como lo describe Pablo, yo quiero cambiar tu manera de pensar y cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tengo preparado para los que me aman. Cuando Dios quiere cambiar eso en mí, la pasión, la emoción, la naturaleza que hay en mí es tan fuerte que no discierne lo que Dios tiene para mí. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 5, verso 16, que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y ambos se oponen entre sí. Luchan, pelean ahí. Entonces el espíritu que trae la naturaleza de Dios en mí se enfrenta a la carne que trae la naturaleza caída en mí. Pero es ahí lo que tú debes decidir. Me encanta el apóstol Pablo cuando él dice en el Hechos, mira, busca conmigo en capítulo el libro de Hechos, capítulo 7. Perdón, segunda de Corintios 5 es. Segunda de Corintios 5. Jesús también fue un hombre pasional, hermano. ¿Se recuerda cuando llegó al templo y empezó a agarrar a latigazos en las mesas cuando estaban vendiendo palomas, cabritos? Él también fue un hombre pasional, pero supo darle canalización a esa emoción. Pablo también era un hombre emocional. Él también, Pablo se caracterizaba por ser, nosotros allá en Chile le llamamos pasto seco, porque prende rápido.
¿No se recuerda a Pedro, hermano, cuando Jesús le decía a Pedro, Pedrito, Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7 veces. Wow, Pedro mostrándose misericordioso, magnánimo. Y Jesús le dice, no, Pedrito, no te equivoques, hasta 70 veces 7. Porque era un hombre pasional. Y Pedro dijo 70 veces 7 y Jesús lo empezó a ministrar y le ministraba acerca del amor al prójimo. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le hablaba acerca del amor y Pedro recibía estas enseñanzas del maestro. Pero bastó que a Jesús lo vinieran a arrestar. Pedro saca la espada y ¡fua!, le corta la oreja al soldado. ¿Hasta dónde quedó la enseñanza? Y es porque la pasión, hermano, muchas veces, escúcheme bien, si gusta anotarlo, escribirlo, pero la pasión muchas veces no nos hace ver la revelación de Cristo en mí. La pasión a mí me nubla y no me hace ver la revelación. Mira lo que Pablo dice en este pasaje, porque Pablo también era un hombre pasional. En el verso 13, dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe o nos entristece. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos, no por algunos, sino que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, escuche bien, que de aquí en adelante, dice Pablo, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas. ¿Hay alguien que está en Cristo Jesús aquí esta mañana? Si usted está en Cristo, la Biblia dice que todas las cosas viejas de usted ya pasaron. Y aquí son todas hechas. O sea, usted está caminando sobre lo nuevo hecho según Dios. ¿O me equivoco? Así dice la Biblia. Que si estamos en Cristo, nueva. O sea, no dice... Si estamos en Cristo, fuimos reparados. Si estamos en Cristo, entramos al taller para ser reparados. No fuimos reparados. Si estamos en Cristo, fuimos hechos nuevos. Y todo lo viejo pasó. Y todo fue hecho. O sea que nosotros caminamos o debiésemos caminar sobre lo. Pero Pablo, sabiendo que a él le costaba entender esto, él dice en el verso 16, determiné para conmigo mismo, de ahora en adelante, a nadie conocer según la carne. Porque si los conozco según la carne, lo más probable es que yo siempre esté mirando tu pasado. Si te conozco según la carne, lo más probable es que siempre te voy a estar enrostrándote lo que tú eras. Por eso Pablo dice, desde hoy en adelante a todos los conozco según el Espíritu de Cristo que vive en vosotros. Y si el Espíritu de Cristo vive en ti y Él murió por ti y te hizo una nueva criatura, yo te veo de acuerdo como Cristo te ve. Y te veo santo, te veo perfecto, te veo amado por Él, reconciliado por Él. Mira lo que dicen los versos siguientes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Diga conmigo esta mañana, Él me lo encargó a mí. Pero dígalo con más ganas, dígalo, Él me lo encargó a mí.
y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, a nadie, hermano, conozco según la carne, dijo Pablo. A nadie pretendo ya desde ahora en adelante, porque Pablo estaba hasta aquí con los conflictos vividos con ellos en esta forma de pensar. Recuerde que en la primera carta a Corintios, Pablo está exhortando en muchas áreas a la iglesia de Corintios acerca del matrimonio, de su forma de vivir. Incluso estaba exhortando a algunos a causa de que uno de ellos estaba durmiendo con su madrastra. Entonces Pablo ya estaba hasta aquí, hermano. Y Pablo dijo, no, ¿sabes qué, muchachos? De ahora en adelante yo a nadie más conozco según la carne. A todos los conozco según el Espíritu de Cristo que vive en cada uno de ustedes. Pablo sabía lo que decía, hermano. Ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 2, Pablo dice, determiné para conmigo mismo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo voy con tristeza y los entristezco a todos, ¿quién me va a mí a quitar mi tristeza? Él toma una determinación. Él toma una decisión. Que por lo demás es lo que todos debemos tomar frente a las adversidades y los conflictos. Aprender a tomar decisiones correctas. Pablo dice, esto determiné para conmigo mismo. Ya no ir con tristeza a vosotros. ¿Por qué dice Pablo, determiné no ir con vosotros otra vez con tristeza? Porque anteriormente él ya había ido con tristeza. Y el ir con tristeza, él se dio cuenta que no fue una buena decisión. Entonces por eso él dice, determiné esto para conmigo mismo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque él ya había ido con tristeza. Termino diciéndote esta mañana. Mira el libro de Job. Job capítulo 42. Job capítulo 42. Y busque también Hechos 7:55. Son los últimos dos pasajes que voy a leerles. Job capítulo 42. Job dice, respondió Job y dijo, verso 1, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escuche bien, Job no entendía muchas cosas. Hay muchas cosas que él no entendía, que eran demasiado incomprensibles para él. Pero Job no dejaba de hablarlas. Él dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Hay veces, hermano, que en medio de tus problemas, tus tribulaciones, tú vas a hablar cosas que no entiendes, que no comprendes. O hay veces en medio de nuestros dolores, aún levantamos las manos aquí y cantamos y decimos, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Pero de pronto salimos de aquí para afuera
y somos otra persona. De pronto yo estoy acá y te digo, Dios es amor, Él te ama. Y mi hijo puede estar mirándome ahí y diciendo en su corazón, Dios es amor. La zumba que me diste anoche, hubiese estado el amor de Dios en ella. O la esposa, Dios es amor. Ni siquiera me diste buenos días en la mañana. Hay veces que hablamos lo que no entendemos. Pero la Biblia dice que Job, aún así, no dejaba de hablarlo. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, hablándole a Dios, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Y por último, Hechos 7:55. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, porque los religiosos lo habían llevado para ir a apedrearlo después de hablar de Cristo. Y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hermano, quizás en esta misma mañana llegaste a este lugar sintiéndote apedreado como Esteban. Quizás tuviste una mala semana y sentiste cómo te apedrearon palabras, dijeron ofensas contra ti. Quizás esta semana te dieron duro, diciéndote palabras que te ofendieron, que te hirieron. Quizás tu esposo te dijo algo que trajo mucha tristeza a tu corazón, o tu esposa dijo algo que quizás dañó tu ego como hombre. Quizás tus hijos sintiste esa ausencia, esa falta de cariño, o los hijos sintieron también esa ausencia de un papá amoroso. No sé cuál haya sido la tormenta, la tribulación, el conflicto, la guerra. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que quieres ver hoy en medio de esa tribulación? ¿Vas a ver siempre a los que te apedrean? ¿O vas a fijar los ojos en el cielo y lo vas a ver a Él sentado a la diestra de Dios? ¿Qué es lo que quieres ver en medio del conflicto? ¿Qué es lo que quieres ver en medio del problema? Ponte en pie. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave, hermano. Cierra tus ojos y comienza a llenarte del Espíritu Santo. Comienza a llenarte de su Espíritu en esta mañana. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, desde su interior, correrán ríos de agua viva. Esto había de hablar del Espíritu Santo. Correrán ríos de agua viva desde tu interior. Ese río del Espíritu Santo está en tu interior, está aquí adentro de ti. Ahora es el momento de dejarlo fluir
Es el momento de dejarlo fluir. Quítale esa tapa. Si el Espíritu Santo fluye desde mi interior, quiero que puedas imaginarlo como una botella de gaseosa, que si tú la agitas, no va a salir el líquido de su interior a causa de que tiene una tapa. Y esa tapa es la tapa de la vergüenza, esa es la tapa del dolor, esa es la tapa del rechazo, la tapa de la ofensa. Pero el Espíritu Santo te está diciendo esta mañana: quítale la tapa a esa botella, agita esa botella y deja que el interior fluya hacia afuera. Desde tu interior, dice la Biblia, correrán ríos de agua viva. Comienza a hacer fluir esos ríos desde tu interior. Espíritu Santo, comienza a fluir. Comienza a fluir, Señor, esta mañana con tu Espíritu Santo. Comienza a fluir con tu Espíritu. Fluye, fluye, fluye. Señor, toma control de mis emociones, toma control de mis decisiones. Toma control, Señor. La Biblia dice que aunque Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías, siendo un profeta sujeto a pasiones, él supo decidir qué hacer con su pasión. Y la Biblia dice que en medio de su pasión, él oró y dejó de llover en la tierra. En medio de su pasión, cuando él estaba sentado bajo un árbol y lo único que quería era morirse, él oró y volvió a llover sobre la tierra. Hermano, no sé cuál sea tu pasión esta mañana, cuál sea tu aflicción, pero lo que no debes dejar de hacer es orar, porque aún en medio de esa aflicción, aunque deseas morirte como Elías, todavía en medio de esa oración puedes provocar un milagro en tu vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, fluye, 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 fluye en mi interior, Señor. Sheberes que tromoyas y candarrabayase, namayaso conderebe kenderebe, shabira candarrabayasi kendarabababarasi. Mayas kotororere sabakandaraba.